Muy buenas noches, estimados colegas. Espero se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a una nueva jornada del Diplomado Internacional en Medicina Interna de Pequeños Animales en el módulo de oftalmología. El día de hoy la doctora Sandra Acevedo nos va a volver a acompañar con un temario muy chévere titulado Úlceras corneales simples y complejas. Doctora Sandra Acevedo, sea usted bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches, qué rico estar por aquí nuevamente con ustedes. Como dijo el doctor Diego, vamos a hablar sobre úlceras corneales simples y complejas, que es el día a día en muchas de nuestras clínicas veterinarias. ¿Podemos comenzar? Comparto pantalla. Claro que sí, Doc. Mientras usted comparte pantalla, recordemos colegas, vamos a manejar la misma dinámica que hemos tenido en las últimas sesiones. Por favor, vayan plasmando sus inquietudes, sus preguntitas para hacerlas al final de la sesión. Y recordemos que los colegas que de pronto no nos acompañan el día de hoy y de pronto tengan que estudiar el temario en diferido, recuerden que tenemos los canales de disposición para enviar, por favor, sus preguntas para que la doctora nos pueda retroalimentar. Entonces, ya con esta observación, doctora, el auditorio es todo suyo. Muchísimas gracias. Bueno, mis queridos doctores, vamos a hablar entonces hoy de úlceras corneales, desde lo más simple hasta lo más complejo, porque la idea precisamente es evitar ese tipo de complicaciones. Y entre todas las patologías oculares que nos llegan a diario a nuestras clínicas, las úlceras corneales son más del 50% de estas patologías. Pero resulta que no siempre estas úlceras corneales están asociadas a simplemente trauma. Para poder evitar ese tipo de complicaciones hay que hacer un muy buen examen oftalmológico. Pero antes de profundizar en eso, ya que tenemos fresquito el examen oftalmológico que lo vimos en la clase anterior, es importante que usted pueda clasificar esa úlcera corneal según la gravedad con la que le llegue a su clínica o a la consulta. Pueden ser úlceras corneales simples, que si bien pueden abarcar un porcentaje significativo de la córnea, siguen siendo superficiales, o pueden ser úlceras complicadas donde ya hay un adelgazamiento de la córnea y donde el paciente ya puede perforarse. Una úlcera como esta puede complicarse a una úlcera de este tipo si usted no busca la causa del problema, si usted no hace el tratamiento adecuado. ¿Por qué? En ambos casos, tanto en la simple como en la compleja, la localización y la eliminación de la causa es el punto más importante para que su tratamiento sea exitoso. Usted no logra nada con manejar el antibiótico adecuado, con manejar el lubricante adecuado, con manejar el cicatrizante adecuado. Si usted no se dio cuenta que ese paciente tenía una parálisis facial, que no podía parpadear y ese ojito terminó perforándose o adelgazando la córnea. O si usted no se dio cuenta que su paciente tenía un cilo ectópico. No todas las úlceras corneales están asociadas a trauma. Y recuerden lo que hablábamos cuando tocamos el tema de anatomía y fisiología ocular. Esa córnea es la primera ventana para que la luz pase a través de ella hacia la pupila, el cristalino, el nervio óptico y la retina. Si usted ese primer medio de refracción lo tiene opaco porque no detectó la úlcera a tiempo y tuvo una vascularización muy densa, porque se complicó en el caso de un gato con un secuestro corneal, porque le quedó una cicatriz o un leucoma muy denso, esa visión se va a ver afectada por no tratar la úlcera y no diagnosticarla a tiempo. Y a nuestra consulta nos llegan diferentes tipos de úlcera. Nos pueden llegar pacientes con úlceras corneales puntiformes, superficiales, con algo de edema. Que ojo con esto, recuerden que hay que explorar muy bien porque muchas de estas úlceras pueden ser tan pequeñas que a la luz normal usted puede no ver la fluoresceína. Por eso es importante utilizar filtros como el azul o el verde lisamina para poder identificar muy bien esas úlceras, el filtro azul cobalto del oftalmoscopio. Hay úlceras que todas estas son superficiales, pero miren, esta es más localizada y puntiforme, esta es más lineal y aunque esta sigue siendo superficial, porque nos tiñó completamente de fluoresceína, observen esos bordes. Son unos bordes activos, son unos bordes levantados, donde ya es una úlcera que se va complicando por un proceso de cicatrización inadecuado. ¿Y qué no queremos? No queremos que estos pacientes que llegan con úlceras corneales
que a lo mejor son intermedias, no son ni tan superficiales ni tan profundas, por no manejar el tratamiento adecuado o no detectar la causa adecuada, como en este caso que se complicó por esta triquiasis. Observen este paciente, cómo tiene un macrobléfaro, cómo tiene un ojo muy expuesto. Miren la esclera, cómo se ve expuesta. Entonces es un paciente que ya tenía una úlcera corneal, que con su macrobléfaro, que con su triquiasis, terminan complicándose y pueden terminar en perforaciones corneales, como el video que acabaron de ver, donde se perfora el ojo, se sale el iris, genera un tapón de fibrina, llevando a un queratocono, que es esa córnea en punta, un adelgazamiento corneal, y son pacientes que suelen complicarse con adherencias, con sinequias de esa pupila y que no pueden recuperar su capacidad visual. Por eso, lo que hablábamos en la clase anterior de la importancia de no enfocarnos solamente en el defecto, en la lesión, en la patología del ojo con el que el ojo afectado, con la lesión que llegó el paciente, sino poder evaluar muy bien qué es lo que está pasando, tener una muy buena anamnesis, poder identificar qué otras estructuras de ese globo ocular están afectados que puedan estar complicando el problema. Entonces, recuerden este paciente en el cual tenía una úlcera corneal superficial lineal, que este tipo de úlceras superficiales lineales con el tratamiento adecuado en 5 días, sin mayor vascularización y sin mayor cicatrización aberrante, deberían resolver, porque usted les pone collar isabelino, usted les maneja el antibiótico, usted les maneja un cicatrizante, y si no hay ningún otro problema, el paciente debería cicatrizar con la más mínima opacificación de la córnea. Pero si usted tiene un paciente que todo el tiempo tiene una masa, no sé si observaron la masa que tenía aquí en el párpado inferior y ahora están viendo el video. Entonces, el paciente se hizo la lesión jugando, pero con la masa que tenía en el párpado, cada que parpadeaba le rozaba la lesión que se hizo. Entonces fue una úlcera que pasó de estar lineal a ser una úlcera de bordes activos, con un proceso de cicatrización aberrante y con una vascularización, que si no hubiésemos llegado a corregir el problema, a cauterizar esa masa y a manejar el tratamiento adecuado para ese proceso de cicatrización aberrante, no nos hubiera aclarado de esta manera y hubiéramos terminado en un proceso de perforación corneal. Por eso, cuando nos preguntan qué hacer para evitar complicaciones, precisamente hacer un buen examen oftalmológico, poder tener todas las herramientas necesarias para poder ver con una mayor magnificación qué es lo que está pasando. Recuerden la evaluación de la película lagrimal. La película lagrimal hace parte de la condición del paciente, de la córnea. Si usted esa película lagrimal la tiene evaporándose antes de tiempo, si ese paciente tiene una película lagrimal deficiente en cantidad y en calidad, si ese paciente tiene lesiones palpebrales, si le falta tejido palpebral por un coloboma, por una cicatrización aberrante, si tiene una axilia ectópica, si tiene un cuerpo extraño, si tiene un macrobléfaro en esos ojos grandes donde hay triquiasis, si usted no lo evaluó, no lo corrigió, esa úlcera que era puntiforme, lineal, superficial, va a terminar profundizándose. Entonces, por eso tiene que evaluar desde la película lagrimal hasta alrededor de los párpados, hasta el tarso, hasta la conjuntiva, y verificar qué es lo que está pasando en esos pacientes. Y más si hablamos de estos pacientes braquicefálicos. Recordemos que estos pacientes braquicefálicos tienen una menor exposición de esas ramas oftálmicas del trigémino, entonces tienen una menor sensibilidad, y si a eso le suman ese ojo expuesto con esa evaporación lagrimal, si tiene menor sensibilidad, pues él va a andar jugando, se va a lastimar el ojito y va a continuar como si nada hubiese pasado, sin manifestar mayor malestar, y ahí es cuando esos pacientes se complican. Por eso esa película lagrimal, por eso esos pacientes braquicefálicos, por eso esa prueba antes del Schirmer, por eso esa prueba de la partición de fluoresceína que vimos en la clase anterior es de vital importancia
para evitar que esas úlceras se compliquen. Y esto aplica también para gatos. Si usted tiene un gato donde esa película lagrimal es deficiente y encima es braquicefálico y encima tiene un cuadro respiratorio que por vías superiores va a generar una contaminación, esa úlcera lineal, pequeña, puntiforme, se va a contaminar con estafilococo, se va a contaminar con estreptococcus, no va a cicatrizar bien porque esa película lagrimal se va a evaporar antes de tiempo y ese paciente se puede complicar con un secuestro corneal. Además, en los gatos, como vamos a ver más adelante, hay que hacer la diferenciación con las úlceras de origen herpético, que son bastante frecuentes y que desafortunadamente pasan desapercibidas. Por eso es muy importante que usted no solamente tenga la fluoresceína en su kit oftalmológico, como lo vimos en la clase anterior, sino que también tenga el verde lisamina para mirar ese tipo de queratitis por sequedad, para mirar cómo está la calidad de la película lagrimal y esa rosa de bengala para poder ver esas úlceras que son queratinizadas, esas úlceras que son de origen herpético, que son frecuentes también en los gatos con herpes virus felino tipo 1. Y muchas veces esas úlceras no nos tiñen con facilidad con fluoresceína y necesitamos otro tipo de colorantes para poder ver la profundidad de la lesión, para poder verla mucho más claro y ver de qué tipo de úlcera se trata. Por eso es que si bien nuestro primer colorante siempre va a ser la fluoresceína, es importante que tengan los otros en su kit oftalmológico para poder hacer el diagnóstico adecuado y así hacer el tratamiento oportuno. Recuerden que esas úlceras corneales, cuando son superficiales, nos van a teñir de toda esa superficie, mientras que cuando son profundas, esa membrana de Descemet no va a teñir y se va a ver de una coloración oscura en el centro. Aparte de eso, cuando tenemos úlceras estromales, vamos a ir viendo cómo la fluoresceína se va diluyendo, como se los mostré en la evaluación, en el examen oftalmológico de la clase anterior. Es muy, muy importante que si usted tiene la posibilidad de evaluar este tipo de lesiones y este tipo de lesiones con lámpara de hendidura, lo haga para poder mirar la profundidad. Pero si no, recuerden que con el oftalmoscopio, con la línea central, usted puede identificar la profundidad de las úlceras. Cuando usted ya tiene un paciente con estos vasos que ya son profundos, cuando usted ya tiene un paciente que tiene un secuestro corneal, en el caso de los gatos, son pacientes que ya vienen con queratitis ulcerativas crónicas, son pacientes en los cuales esas úlceras ya se han complicado. ¿Y por qué se complican? Porque muchas pueden pasar desapercibidas si usted no le pone el filtro azul cobalto del oftalmoscopio, porque muchas veces los gatos no se dejan revisar y los propietarios los llevan cuando ya está la lesión muy severa o definitivamente no puede abrir el ojo, o porque muchas veces esa conjuntiva está tan inflamada que no nos permite hacer una buena exploración y ahí es cuando cometemos los mayores errores, que creemos que se trata solo de una conjuntivitis cuando realmente es una úlcera corneal, hacen el mal manejo de los triconjugados que vienen combinados con esteroides y esas son las úlceras que por la acción de los esteroides, llámese betametasona, dexametasona, prednisolona, hacen que haya contaminación secundaria con pseudomonas, con estafilococos resistentes y que el proceso de cicatrización sea muchísimo más lento. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente el cual tiene una inflamación marcada de la conjuntiva. Observen la úlcera corneal que tiene. Es un paciente que se ve una córnea opaca, pero que si le ponemos el filtro azul cobalto del oftalmoscopio, vamos a poder ver mucho mejor el espesor de la córnea, que nos indica que tiene completamente, que sigue siendo una úlcera superficial, que a pesar de la inflamación que tiene, con el tratamiento adecuado puede evolucionar. Y miren este paciente con esta iris amarillo, donde la fluoresceína nos marca que hay una lesión, pero se ve de una manera muy incipiente, hay una inflamación marcada de la conjuntiva. Y cuando le colocamos el filtro podemos ver que es una úlcera que tiene unos bordes irregulares, que es una úlcera que tiene un proceso de cicatrización aberrante. Entonces es importante mirar muy bien
esa úlcera corneal para poder medir no solamente la longitud, sino también el espesor de la córnea que se está afectando. Recuerden que la fluoresceína tiene afinidad por el estroma, entonces cuando tenemos una úlcera superficial, el epitelio está dañado. Por eso es que la fluoresceína nos tiñe el estroma porque ella es hidrofílica. Pero si yo tengo una membrana de semen expuesta, no me va a teñir la fluoresceína y no nos podemos dejar engañar. Cuando yo tengo una úlcera que ya está profunda, la fluoresceína no me va a teñir donde está la membrana de semen. Entonces miren, por ejemplo, este paciente donde hay una hiperemia conjuntival bastante marcada. Miren cómo nos tiñe la zona donde el estroma está expuesto, pero miren que el centro no lo tiñe. Y el centro no lo tiñe es porque tiene un deshematocele. Cuando hablamos de un deshematocele es porque la membrana de semen está expuesta. Ahí el tratamiento médico por sí solo no va a funcionar y es importante realizar un tratamiento quirúrgico para evitar que el paciente se complique. Recuerden que tenemos el epitelio, luego tenemos el estroma que está conformado por fibras de colágeno, como vimos en anatomía, que es la capa más gruesa. Luego tenemos la membrana de semen y luego tenemos el endotelio. Esta es la membrana de semen. Miren, por ejemplo, acá esta úlcera corneal, como tiene diferentes tonalidades de fluoresceína. Observen el borde, que es mucho más marcado, mucho más verde, pero miren hacia el centro cómo se va diluyendo la fluoresceína cuando se pone mucho más gris ahí donde le señalé con el punto rojo. Pero ¿qué más estamos viendo con esta úlcera corneal? Esta úlcera corneal estamos viendo que es un paciente que tiene un megabléfaro, un macrobléfaro bastante significativo. Hay algo de tricliasis caroncular, pero miren todas estas distiquias que tienen. Si yo no confirmo que esta úlcera está asociada a estas distiquias, nada hago yo con colocarle un implante a este paciente y que al quitarle yo el implante o al hacerle la plastia o al hacerle el colgajo, cuando le quite los puntos, sigan estas distiquias porque se va a volver a ulcerar. Y estos pacientes son los que terminan con estos desematoceles. Miren acá cómo se ve el edema de la córnea por el proceso inflamatorio, cómo se ve el adelgazamiento corneal en esta zona y cómo vemos ya la membrana de semen expuesta, donde ya ese paciente básicamente se va a perforar si estornuda y donde tenemos que hacer una cirugía de emergencia para evitar ese tipo de complicación. Pero no nos podemos dejar engañar con las úlceras que pueden teñir parcialmente. De hecho, todo esto que están viendo acá es el mismo paciente. Nótese la úlcera superficial con la que el paciente comenzó, pero es una úlcera que está asociada a un paciente que tiene una uveitis hipertensiva. Es un paciente que tiene un problema de base que hay que corregirlo, pero teniendo en cuenta la úlcera. Observen que es una córnea donde la pérdida donde el limbo no se nota, hay pérdida limbar, hay una vascularización en cepillo o arbórea. Obsérvense que por dentro se ve algo de hipopión, es un ojo que está bastante inflamado. Y miren aquí ya la úlcera por esa exposición, porque ha ido aumentando la presión y el ojo está más expuesto, cómo se va agrandando y luego cómo se va profundizando en el mismo paciente, donde ya la fluoresceína prácticamente no tiñe, pero es porque se ha ido licuefactando por un proceso sistémico y un proceso inflamatorio. Cuando la ulceración deja al descubierto esta membrana de semen, no nos va a teñir con la fluoresceína. Y no se pueden dejar engañar y es importante hacer el diagnóstico porque ahí es donde tenemos que actuar para evitar que esa úlcera profunda se complique con una perforación. Porque muchos pacientes llegan a consulta con lesiones profundas, pero no nos damos cuenta que tienen microperforaciones, pequeñas perforaciones donde tiene pérdida lentamente de humor acuoso. Entonces es un ojo hipotónico, pero no colapsado, pero lo grave del asunto es que por donde tiene esa microperforación también se pueden introducir agentes infecciosos y llevar a una endoftalmitis. Observen en el test de Seidel de este paciente cómo al aplicarle la fluoresceína se va lavando, miren cómo va saliendo el humor acuoso y va saliendo, va lavando la fluoresceína, miren cómo se va ampliando este círculo, porque es un paciente que tiene una microperforación que al levantar ese estroma la tenía a un lado y que el pronóstico era reservado si no hacíamos una cirugía de manera inmediata. La rosa de Bengala la utilizamos con muchísima frecuencia como en pacientes con herpes virus porque nos tiñen muchísimo mejor las úlceras dendríticas.
pero también en los caninos nos permiten identificar esas úlceras asociadas a distrofias calcáreas. Muchos pacientes de edad avanzada, por Cushing, por pacientes que tengan niveles altos de calcio o desbalances hormonales, hay migración de esos cristales de calcio. Ese calcio va generando filtración sobre el estroma como si fuera un cuerpo extraño. Los pacientes tienden a consultar porque tienen mucho dolor, los propietarios lo notan con el ojo cerrado, con lagrimeo excesivo, con malestar ocular. La córnea ya no solamente tiene esa calcificación, sino que se empieza a poner edematosa, hay una hiperemia conjuntival muy severa porque literal es como la sensación de un cuerpo extraño. El rosa de Bengala nos va a permitir identificar todas esas células muertas, queratinizadas y todos esos cristales de calcio que puedan estar generando ese malestar ocular. Pero es importante que cuando hablamos de úlceras corneales de simples a complejas, usted tenga en cuenta que ya vienen unas razas predispuestas para posible complicación. Entonces, no es lo mismo manejar una úlcera corneal en un schnauzer que una úlcera corneal en un pug, que una úlcera corneal en un Boston, que una úlcera corneal en un Shih Tzu, que una úlcera corneal en un bulldog francés o en cualquier raza que tenga sus ojos saltones por su condición braquicefálica. Son pacientes en los cuales van a tener un macrobléfaro, ojos demasiado grandes, que van a tener un lagoftalmo, cierre palpebral inadecuado, pacientes que van a tener evaporación de la lágrima, pacientes que van a tener queratoconjuntivitis seca y que aunque no sean boxer, van a tener la predisposición a las úlceras tórpidas, indolentes o defecto epitelial crónico. Entonces es muy importante que usted lo tenga en cuenta porque son pacientes que usted va a tener que manejar con mucho más cuidado y que le debe advertir al propietario de las posibles complicaciones porque tienen una rama de situaciones que va a hacer que esa úlcera que se hizo de manera superficial, jugando con otro perro, aquí hay una superficial, aquí hay otra superficial, se termine complicando con una úlcera profunda, aquí vemos la membrana de semen expuesta, con un adelgazamiento corneal por licuefacción y contaminación con pseudomonas. Además, muchos de estos pacientes en este pliegue nasal tienen dermatitis y tienen bacterias anaerobias asociadas a esas dermatitis del pliegue que aprovechan y generan un proceso infeccioso sobre esas úlceras corneales. Además, es muy importante que usted mire que esa úlcera la mire con el filtro, porque muchas veces pueden estar acompañados de úlceras más pequeñas. Aparte de eso, estos pacientes suelen tener dermatitis perioculares que al rascarse se complican y se perforan la úlcera, otitis que al rascarse el oído es donde se hacen las úlceras corneales o se pueden complicar con parálisis facial. ¿Por qué? Porque una titis profunda puede generar una parálisis facial, haciendo que el paciente no parpadee o parpadee de manera inadecuada, generando úlceras por desecación. Miren, por ejemplo, esta paciente había acabado de salir de una perforación, la cual se operó y ya tenía en el otro ojo, recién quitado los puntos, otra úlcera por el mismo problema. Entonces, si usted es el paciente que tiene esa otitis, no se la corrige, así no tenga que ver con el ojo, es un paciente que al rascarse el oído seguramente se va a lastimar el ojo. Entonces hay que ver más allá del ojo y poder ver las posibles causas. Si usted tiene, por ejemplo, un paciente hipotiroideo que le está generando una deficiencia en la película lagrimal a su paciente que lleva úlceras corneales recidivantes, pues hay que manejar el hipotiroidismo y hay que manejar la calidad de la película lagrimal porque son pacientes que se van a complicar, que llegan con este tipo de úlceras superficiales, que lo más grave es que suelen ser bilaterales y que terminan, miren por favor, con deshematocele, con úlceras corneales de bordes activos, con uveitis secundaria que va a llevar a perforaciones corneales. Estos pacientes tienden a tener un cierre palpebral inadecuado, tienden a tener una película lagrimal inadecuada, una alta predisposición a migración de melanocitos. Y estos pliegues que están en contacto con la parte medial del ojito son pliegues que suelen estar contaminados y que cuando hay una úlcera corneal van a llegar úlceras o bacterias oportunistas que van a complicar la úlcera.
Entonces, no siempre una úlcera va a ser por un trauma. Sí se puede presentar con una alta frecuencia, pero podemos tener úlceras asociadas a deficiencia lagrimal, con queratoconjuntivitis seca, con una deficiencia lagrimal cualitativa, que usted le hace el test del Schirmer y el paciente tiene 20, 25 milímetros, pero que le hace la prueba de ruptura de partición y a los 10 segundos esa lágrima ya se le está evaporando. Y esto es muy frecuente encontrarlo en pacientes con meibomitis, donde esas glándulas de meibomio se han inflamado, se han dañado y no producen esa grasita para ayudar a que esa lágrima se mantenga de una manera adecuada en la córnea. Pacientes con difusiones parpebrales, ya se los dije, que tienen un cierre parpebral inadecuado, lagoftalmo, parálisis del trigémino, parálisis del facial, pacientes que tienen una macrofisura parpebral, como es en el caso de los PUC, alteraciones anatómicas, por ejemplo, en los dolicocéfalos, que tenemos esos ectropiones por ese ojo diamante, donde hay una evaporación de la lágrima y suelen tener úlceras corneales hacia las 6 de la córnea, pacientes como les mostré ahorita, con distiquiasis, con triquiasis, con cilios ectópicos, pacientes con tumores palpebrales que no permiten que haya una cicatrización de la úlcera o que por el contrario generan la úlcera, pacientes con blefaritis asociados a problemas dermatológicos, adémodeis, que se rascan y se generan úlceras corneales por fricción, los traumatismos que no faltan en la guardería, en la peluquería, en los parques. Me han llegado pacientes con úlceras corneales con agentes cáusticos porque le echan detergentes o estos materiales químicos para destaponar, por ejemplo, las alcantarillas. Entonces recuerden que los pacientes, nuestros pacientes son muy olfatorios, son mucho más bajitos que nosotros. Entonces van a olfatear algo que les llama la atención y eso se va por las vías respiratorias, generando irritación de las vías respiratorias, llegando a los ojos y generando úlceras por quemaduras químicas, que eso lo vamos a profundizar ahorita que veamos urgencias oftalmológicas y la presencia de cuerpos extraños que hemos sacado del ojo, espigas de vegetal, hemos sacado del ojo pedazos de lápiz. Cuando le sacan la punta, hemos sacado del ojo pedazos de palo, hemos sacado del ojo hormigas, aguijones de abejas, eso también lo vamos a ver cuando veamos urgencias oftalmológicas. Por eso usted antes de manejar el tratamiento para la úlcera corneal, tiene que hacer un muy buen examen oftalmológico. No solamente identificar si es una úlcera superficial o simple o si es una úlcera profunda o compleja, sino buscar la causa, si realmente fue por un traumatismo o si su paciente tiene algo más que le está generando esa úlcera corneal y que pueda hacer que no responda al tratamiento y que se complique. Observen, por ejemplo, en estas, ay, disculpen. Observen, por ejemplo, en estas imágenes, este paciente, cómo tiene un adelgazamiento corneal tan marcado, cómo se ven estas ampollas en esta córnea, que es un paciente con una queratopatía bullosa, es un paciente que ha tenido una degeneración endotelial asociada a otra enfermedad, donde la córnea se ha ido adelgazando, ha generado bullas y es una córnea que ya se va a perforar. Pacientes que tienen úlceras corneales que no han cicatrizado bien, que llevan más de 2 semanas y que hay que tener cuidado porque no solamente vamos a tener vascularización, que si bien luego la vamos a aclarar, podemos tener migración de pigmentos, sobre todo en las razas braquicefálicas. Úlceras corneales en los gatos que pueden estar asociadas a herpesvirus, como vamos a ver más adelante, o a pacientes que pueden tener contaminación secundaria con clamidia. Pacientes que tienen úlceras corneales que no responden al tratamiento y lagrimeo profuso, pero es que nunca les han levantado el párpado para evaluar y verificar que es que tienen una cilia ectópica que todo el tiempo le está molestando en el ojito. Ahora observen nuevamente este paciente. Miren este paciente cómo parpadea muy bien el lado izquierdo, que ya lo ha parpadeado 4 veces, pero miren que en el derecho ni una sola vez. Es un paciente que tiene una parálisis facial derecha asociada a una otitis. Ahí intentó parpadear una vez con el tercer párpado, pero no hizo un parpadeo completo. Entonces son úlceras corneales por desecación, por no cerrar ese párpado, hacer una tarsorrafia, colocar unas grapas, hacer un flap, mientras se corregía el problema de la otitis media que le estaba generando la úlcera corneal.
Pacientes que llegan con grados de queratitis severa y con grados de ulceración severa porque tienen colobomas palpebrales. Miren este paciente con ausencia de párpado completamente asociado a un coloboma palpebral. Si bien eso se tiene que corregir quirúrgicamente, si usted no genera o no manda un gel protector sobre esa córnea y no depila esos pelos mientras hace la cirugía correctiva, son pacientes cuya córnea va a tener una queratitis ulcerativa, una vascularización corneal y va a afectar la visión. Entonces, ¿qué pasa con las úlceras corneales simples? Muchas veces no se complican porque usted no mandó el tratamiento adecuado, sino porque no se buscó la etiología o la causa del problema. Estas úlceras corneales simples, lo primero que se genera cuando llega, por ejemplo, un cuerpo extraño al ojo, una espiga vegetal o le lastimaron el ojo al paciente, es un lagrimeo. La lágrima es un medio de defensa, así como el parpadeo. Al lagrimear tratamos de lavar toda esa suciedad del ojo. Cuando la úlcera es superficial, si el paciente no se rasca, si usted le manda un antibiótico de amplio espectro, si usted le manda un lubricante para favorecer que los queratocitos que están aquí en el borde limbar migren más fácil, le maneja collar isabelino, el paciente en un periodo de 3 a 5 días va a cicatrizar. ¿Por qué? Porque es una úlcera superficial donde el epitelio tuvo una erosión. Duelen mucho las úlceras superficiales porque ahí está la exposición del trigémino, mientras que las úlceras profundas pueden no doler tanto, pero son muchísimo más graves. Pero si ese paciente que tenía esa úlcera superficial no se le manejó el tratamiento, lo dejaron rascar, no se dieron cuenta que todavía tenía el cuerpo extraño, ¿qué va a tener luego? Va a tener un edema corneal en esa zona alrededor de la lesión y vamos a tener vascularización corneal. La vascularización corneal, cuando es superficial, luego podemos aclararla, pero queremos que esas úlceras cicatricen lo más pronto posible con la mínima vascularización corneal para que no se afecte esa transparencia de la córnea. Ya en este punto, donde ya la úlcera ya no es superficial como esta, sino que ya el paciente se rascó, se contaminó, vamos a afectar el estroma. Entonces ya no solo es el epitelio, sino el estroma corneal. Entonces recuerden lo que hablábamos en anatomía, el estroma es la capa más gruesa de la córnea que está conformada por fibras de colágeno. Aquí tenemos una úlcera estromal superficial, pero si esta úlcera se sigue profundizando, ya vamos a tener una úlcera estromal profunda. Y si esta úlcera llega a esta línea azul delgadita, ya ahí que tenemos la membrana de SM y ya luego el ojo se va a perforar. Y entre más tiempo pase, más vascularización vamos a tener y más se va a afectar la córnea. Por eso el objetivo en estas úlceras corneales simples, superficiales o estromales superficiales es buscar la causa, clasificarla y hacer el tratamiento de manera adecuada. Porque si tiene una úlcera pequeña, pero usted no vio que tenía unas distiquias, que tenía unos pelos aberrantes, esa úlcera no le va a cicatrizar porque constantemente va a tener ahí ese efecto mecánico y ese malestar, el paciente se va a rascar. Si usted no corrige la meibomitis en este paciente, mire cómo están estas glándulas de meibomio inflamadas que está generando una pérdida de posición de esas pestañas y esas pestañas están rozando el ojo, esa úlcera se va a complicar. De hecho, aquí ya es una úlcera complicada. Miren qué estamos viendo en el centro, la membrana de semen. ¿Por qué? Porque el paciente tiene primero una película lagrimal deficiente, porque al tener esta meibomitis y esas glándulas de meibomio inflamada, la fase lipídica del sistema lagrimal no se va a formar de manera adecuada y la lágrima se va a evaporar. Segundo, tiene un malestar constante por todos esos pelos rozándole. El paciente se va a rascar y termina profundizando. Miren este otro paciente. Son pacientes que tienen distiquias, miren qué cantidad de distiquias las que tiene, esa sensación de cuerpo extraño y miren este hematocele. O sea, ya el paciente mueve la cabeza y se va a perforar. Y lo más grave es que muchas veces nos llegan pacientes con úlceras recidivantes que no cicatrizan
y no levantamos el párpado y no nos damos cuenta que es que tiene este montón de cilios ectópicos. Miren, aquí tenemos un folículo aberrante con dos cilios, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Y miren la inflamación que tiene y la hiperemia que tiene en ese tarso. Entonces, si usted no levanta y no se da cuenta que este paciente tiene todo este montón de cilios, no los retira, no los cauteriza y no les hace crío, esta úlcera no solamente le va a seguir saliendo, sino que se va a terminar perforando. Y son úlceras que son altamente dolorosas. Por eso, si usted no quiere que una úlcera simple se complique, busque la causa. Hay pacientes que llegan con ulceración corneal asociadas a entropión, asociadas a actropión, asociadas a la presencia de quistes dermoides que son de nacimiento, donde a medida que va creciendo el paciente, todos esos pelos van rozando la córnea, no hay un cierre palpebral adecuado. En el caso de los gatos, los colobomas que son tan comunes, la presencia de cuerpos extraños, espigas de vegetal, que muchas veces ustedes se engañan porque creen que como no tiñe en el centro es un deshematocele, pero si usted lo ve con la lámpara de hendidura o con el aumento del oftalmoscopio, se va a dar cuenta que lo que tiene ahí es un pedacito de madera. O pacientes que tienen cilios ectópicos que no fueron detectados y que hacen que el paciente tenga la sensación todo el tiempo de malestar ocular y que se complique. Incluso pacientes con masas palpebrales que a simple vista se ven pequeñas, pero miren, cada que el paciente parpadea tiene ahí un efecto mecánico que le está generando una úlcera corneal, que es superficial, sí, que es puntiforme, sí, pero que si yo no quito esta masa, esta úlcera no va a cicatrizar y por el contrario se me va a complicar. O lo que les decía de los quistes dermoides o coriocistomas, esto es una anormalidad de nacimiento bastante frecuente en los bulldog. Pacientes que nacen con pelos y con piel en el ojo, afectando la córnea, la conjuntiva, afectando la esclera. Y a medida que el perrito va creciendo, ese tumor va creciendo, ese coriocistoma va creciendo, eso generalmente tiene pelos y todos esos pelos van rozando, generando úlceras, generando queratitis pigmentaria, generando malestar ocular. Miren, por ejemplo, este paciente donde a simple vista solo se veían unos pelos rozando de pronto una triquiasis, no sabemos, o un entropión, pero al le aplicarle anestésico tópico y al explorarlo, ya les voy a mostrar el video, miren lo que teníamos por dentro, un quiste dermoide gigante. Estos pelos era lo que estábamos viendo acá y estos pelos acá es lo que estábamos viendo acá, que estaban metidos. Entonces teníamos por dentro, miren este paciente un quiste dermoide que no solamente le estaba generando úlceras, sino que miren esa córnea en este bebé de 4 meses ya como estaba opaca, afectando el eje visual, con alto riesgo de generar una perforación. Imagínense si a uno con una pestaña dentro del ojo le genera malestar, ahora un paciente de estos con un quiste dermoide. Y muchas veces llegan a consulta pacientes con dolor ocular, con úlceras corneales, se maneja tratamiento, pero el paciente se complica. ¿Por qué se complicó? Porque usted no levantó el párpado y no se dio cuenta que en el tarso se quedó una espiga de vegetal después de que el perro salió a pasear en el parque. Entonces, siempre que el propietario le llegue diciendo, no, es que mi perro estaba bien, pero cuando llegamos del parque llegó con el ojo cerrado y llegó con malestar ocular, revise, explore bien. Muchos de esos cuerpos extraños se quedan enredados en el tarso, detrás del tercer párpado o en el saco conjuntival. Lave con abundante solución y verifique, porque si no, lo que va a pasar es que a los 2 días ese cuerpo extraño que tenía va a llegar incrustado en la córnea y va a ser peor porque le va a perforar. Entonces, el tratamiento siempre va a estar enfocado a prevenir este tipo de complicaciones, como buscando la causa inicial del problema y manejando antibiótico de amplio espectro como la ciprofloxacina, la tobramicina y la moxifloxacina para evitar contaminación secundaria con pseudomonas, con estafilo, con estreptococos que pueden estar en la zona de la cara, sobre todo en pacientes braquicefálicos a nivel de los pliegues y que pueden ayudar a que esas úlceras se contaminen, que haya acción de colagenasas y se derrita la córnea.
Cuando los pacientes tienen úlceras corneales superficiales, generalmente hay una ovitis refleja. La pupila es miótica porque hay un espasmo del cuerpo ciliar y hay mucho dolor. En esos pacientes, si bien usted puede manejar vía oral sistémica, antiinflamatorios no esteroideos para controlar el dolor, yo no lo recomiendo tópico porque de cierta manera van a retrasar el proceso de cicatrización, así no sean esteroides. Pero para el dolor usted puede manejar un colirio ciclopégico como la atropina o el ciclopentolato cada 24 horas, pero no se los recomiendo por un periodo mayor a 3 días. Primero porque una sola gota va a durar con esa pupila dilatada entre 24 y 48 horas y porque de todas maneras, por ejemplo, en el caso de la atropina, se va a generar evaporación de la lágrima y es un ojo que va a estar seco. Lo otro es evitar la complicación con la fricción. Por más juicioso que sea el perro, el reflejo cuando hay dolor o malestar es rascarse con la mano y contra las cosas. Por eso el uso de collar isabelino es de vital importancia. Esto no sirve. Esas donas sirven para otro tipo de cirugías, pero esto no nos sirve porque el paciente igual se va a frotar contra las cosas. El collar isabelino es para proteger los ojos. Debe ser un collar acorde al paciente, bien amarrado y bien ajustado. Debe quedar más o menos entre 3 y 4 centímetros o 3 a 4 dedos más allá del hocico. Collares isabelinos cortos no sirven. Miren este paciente como igual con el collar isabelino se generó un trauma. Miren la sangre que tiene porque igual alcanzaba a rascarse. Incluso en muchos pacientes toca generar estrategias sobre ese collar isabelino y abollonarlos porque por la zona donde se une el collar, ellos rotan el collar y empiezan a frotarse por ahí. Incluso tengo videos de pacientes que hacen montoncitos con las cobijas y meten la cabeza para rascarse. Por eso hay que colocar el collar isabelino de buena manera, no de una manera inadecuada, que sea ojalá transparente para que el paciente se sienta menos afectado y pueda tener mayor visibilidad y que no tenga esos botones grandes que hacen que el paciente se frote contra ellos mismos. Traten que siempre la unión del collar quede en la parte de abajo o en la parte de arriba. ¿Listo? El tratamiento tópico para las úlceras corneales indolentes o el defecto epitelial crónico, o lo que llamaban antiguamente la úlcera al boxer, que realmente no solamente le da al boxer, sino que le da al caniche, le da al Boston, le da a animales viejos, porque hay una deficiencia en el proceso de cicatrización. Recordemos cuando hablábamos de anatomía, que los queratocitos, que son esas celulitas que están en la zona limbar, para que se unan a la córnea necesitan los hemidesmosomas, que es como el pegante o la unión entre el epitelio y el estroma. Todos estos animales que tienen este tipo de úlceras corneales de bordes activos, como lo que estamos viendo acá o en forma de mapa, tienen deficiencia de esos hemidesmosomas. Hay alteración de de la melatoproteinasa 9. Entonces son pacientes en los cuales el proceso de cicatrización es deficiente. Son pacientes que pueden demorarse en cicatrizar desde 3 hasta 9 semanas y son pacientes donde esas úlceras corneales se pueden complicar. Y si bien podemos manejar antibióticos de amplio espectro, aquí lo importante es tratar de debridar todos esos bordes que están mal cicatrizados para eliminar todas esas células muertas y favorecer el proceso de cicatrización, disminuyendo los riesgos de infección y de leucomas y de perforación. Si bien esto lo pueden hacer con un hisopo de manera superficial y hay teorías y van a encontrar artículos donde se hacen la queratotomía en rejilla con una aguja de insulina, pues yo personalmente no la recomiendo, primero porque va a cicatrizar en cuadrícula y necesitamos que la córnea esté lo más transparente posible, porque si bien lo pueden hacer con un hisopo, no van a poder eliminar todas las células. En este caso, lo ideal cuando tenemos esos bordes activos es hacer la hibridación con Diamond Burr, que ya les voy a mostrar el video. El Diamond Burr es una microfresa de oftalmología. Aquí les dejo el artículo en el cual se dice que una desfacelación con esta Diamond Burr reduce el proceso de tiempo de cicatrizar hasta un 60% y hace que la cicatrización sea menos aberrante. En este caso, en este paciente, solo con anestésico tópico y con yodopodiona al 1%, se hizo la hibridación con el Diamond Burr y le dejé
maneje un lente de contacto de colágeno para favorecer el proceso de cicatrización. Si bien el lente lo pueden poner y dejar dos grapitas, lo pueden dejar sin tener que cerrar el ojito para que eh, disminuya la fricción y favorezca el proceso de cicatrización. Aquí en este otro video estamos viendo la colocación del lente y son pacientes que igual requieren tratamiento, pero que este procedimiento en consulta nos va a ayudar a evitar que ese proceso cicatrizal sea muchísimo más aberrante. El uso de sueros heterólogos, autólogos y plasma rico en plaquetas nos puede ayudar a favorecer la cicatrización. Recuerden que todo este tipo de sueros deben ser bien preparados, que lo ideal es que sean pacientes menores de 8 años de edad, que tengan un plan de vacunación vigente, que estén sanos al momento de la toma de muestra, que podemos utilizar el suero de caballos en perros y gatos, que podemos utilizar el suero de perros para gatos, porque los gatos es difícil sangrarlos, pero que debe ser bien preparado y sobre todas las medidas. Saquen la sangre, colóquenla en un tubo taparroja, déjela paradita 2 minutos para que decante y luego la manda al laboratorio para que la centrifuguen a 3000 RPP por minuto y debe estar siempre refrigerada. Este suero tiene factor migrador plaquetario, factor migrador de fibroblastos, y nos va a ayudar a la reparación de ese defecto corneal. Pero es un suero que se puede contaminar muy fácil y que si se contamina nos va a complicar. Por eso, lo ideal es que lo mantengan en el congelador. Dura más de 6 meses, mientras que en la puerta de la nevera tenemos varios estudios, uno de ellos publicado por mí, donde nos dice que después de la segunda semana tenemos alto riesgo de contaminación. Y muchas de esas úlceras se pueden complicar por el suero mal manejado. Y lo que les decía hace un momento, estas úlceras nos pueden generar una ovitis refleja, que puede hacer que el paciente se complique. Observen la hiperemia conjuntival tan marcada que tiene este paciente. Esa ovitis es por esa sobreexposición de esas fibras del trigémino. Pero miren, por ejemplo, en esta úlcera, cómo debajo de la úlcera tenemos unos punticos blanquitos. Esos punticos blanquitos son una distrofia corneal calcárea que no se trató a tiempo y que termina ulcerándose. Es un paciente que tiene una pupila miótica, es un paciente que tiene un Tyndall positivo. Observen que ese humor acuoso está opaco. Miren acá también esta pupila miótica. Miren cómo se ve ese ojo opaco. Y esto nos puede favorecer a que haya alteración de la barrera hematoacuosa, nos puede favorecer el desarrollo de sinequias. Entonces, la posología de las gotas que manejemos van a depender de lo que encontremos. No es que a todos los pacientes les vamos a manejar antibiótico cada 8 horas, no, depende. Si yo necesito un antibiótico cada 4 horas porque tengo una úlcera en miltino licuefactada, lo voy a hacer. O si yo necesito manejarle a este paciente que tiene dolor a atropina, lo voy a hacer, pero si al otro no lo necesito, no lo voy a hacer. Todo depende de lo que yo esté encontrando en mi paciente para tratar de evitar que estas perforaciones. Ni ustedes ni nosotros los oftalmólogos queremos que estos pacientes lleguen con este tipo de estafilomas. Esto es un iris que se salió por una perforación de la córnea, por un desematocele que no se trató a tiempo, por una úlcera corneal estromal progresiva que no se manejó. Nosotros no queremos llegar a esto. Es más fácil corregir un desematocele con un mejor pronóstico que una perforación. Igual la corregimos, pero es que cuando hay perforación ya hay escape del humor acuoso, ya hay colapso de las cámaras, ya hay formación de adherencias que nos van a complicar un poco el pronóstico y que vamos a tener que es preferible tener este desematocele que tener esta perforación y evitar que este paciente, que era este mismo paciente, se complique. Entonces, si a usted le llegó un paciente con un desematocele a su consulta y usted no lo puede operar hasta dentro de 1 hora, hasta dentro de 2 horas, ese paciente le va a poner una neuroleptoanalgesia, ese paciente lo va a tener tranquilo, le va a poner collar isabelino, va a iniciar con tratamiento para evitar que tenga esta perforación mientras lo entra a cirugía, porque va a ser más difícil de corregir
y aunque se pueda corregir, se va a ver afectada la transparencia de la córnea. Observen, por ejemplo, este paciente con una úlcera complicada, ya perforada, cómo se salió el iris, cómo tuvimos que hacer corrección de ese estafiloma, colocar un implante de membrana amniótica, perdón, esto es de colágeno de 200 micras en doble capa, hacer una plastia en 360 y cicatrizó, claro que cicatrizó, pero nos generó una sinequia y nos generó una cicatriz bastante densa. Además, el tratamiento quirúrgico no es excluyente del tratamiento médico. Muchos pacientes llegan con estas perforaciones donde si no hacemos un lavado intracamaral, vamos a tener mayor cantidad de herencias. Son pacientes en los cuales el tratamiento quirúrgico es más delicado y que para evitar senequias tenemos que hacer lavados e introducir soluciones balanceadas dentro de ese ojo, porque son pacientes que pueden desarrollar oclusión completa de la pupila. Aquí, por ejemplo, le estamos quitando el tapón de fibrina con el que llegó el paciente, pero es un ojo perforado. Aquí ya lo lavé. Aquí ya tenemos el ojo lavadito. Esto es un paciente con una distrofia calcárea, con un deshematocele asociado a la distrofia calcárea y con un implante de membrana. Por eso siempre es importante buscar la causa del problema. Este paciente tenía una dieta inadecuada y niveles altos de calcio. Este otro paciente lo remitieron porque tenía una úlcera corneal que ya llevaba varios días tratando y que no tenía evolución y querían hacerle la enucleación. Esto no lo vamos a permitir. Este es un paciente que todavía deslumbraba, que si bien tenía un ojo en malas condiciones, con un adelgazamiento corneal muy severo, le colocamos un implante doble capa, primero con un injerto de colágeno de bovino de 200 micras, luego un implante de membrana amniótica. Nos quedó un tejido de granulación exuberante que luego fuimos aclarando y que sigue en proceso de aclaramiento, pero que es un ojo que aunque no ve perfectamente, ve y que se logró salvar. Observen este otro paciente con esta perforación ocular, con este grado de hiperemia que tenía. Entonces, es un paciente que tenía 6 del positivo, es un paciente que tenía liberación de humor acuoso, el cual también se le colocó un implante de colágeno de bovino de 200 micras y tuvo una recuperación visual, una cicatriz aberrante, porque pues, de llegar a esto quedó con cicatriz, que incluso luego aclaró con el uso de ciclosporina y en algunos casos manejamos esteroide. Aquí les quiero dejar este artículo para quienes lo quieran leer. Este lo publiqué el año pasado sobre el uso de membranas de colágeno de bovino, que lo utilizamos con bastante frecuencia para la reparación de defectos corneales, favoreciendo una buena repitalización y procesos de cicatrización bastante prolijos que nos ayudan a recuperar esos ojitos. Entonces, por si de pronto lo quieren leer, es una de las membranas que utilizamos con bastante frecuencia y que tiene buenos resultados en nuestros pacientes. Pero entre las úlceras complicadas, aparte de todas las que vimos de los perros, que son esas que son deshemáticas, perforadas, que están asociadas a cicatrizaciones aberrantes, tenemos las úlceras por herpes virus felino, que las dejé de último porque aunque no son tan frecuentes, sí se presentan y muchas veces son mal diagnosticadas. Estas úlceras por herpes virus felino hay veces no cicatrizan con facilidad con la fluoroceína porque muchos de estos pacientes vienen complicados con queratitis eosinofílica, complicados con dermatitis periocular, complicados con opacificación de la córnea asociada al mismo herpes virus. Entonces necesitamos hacer uso de rosa de Bengala. Estas úlceras corneales se caracterizan por tener estas bordes como dendríticos, como si fueran geográficas, son ramificadas, son irregulares, van acompañados de un lagrimeo profuso, de blefarospasmo constante, de secreción abundante, pueden no tener adecuadamente a la fluoroceína y es muy importante que recuerden que este herpes virus felino tipo 1 tiene una transmisión que si bien puede ser oral, nasal o conjuntival, la principal fuente, porque la mayoría de nuestros pacientes enfermos son gatitos jóvenes, es por una transmisión de las madres, sobre todo en las primeras semanas de vida de estos gatitos. El virus tiene un tropismo por esas células epiteliales. Entonces son pacientes que cursan con estornudos, con cuadros respiratorios, con inflamación de la conjuntiva y que van a tener úlceras corneales.
Entonces, hasta que se demuestre lo contrario, un gato con úlceras corneal recidivante con antecedentes de cuadros respiratorios está asociado a herpesvirus felino y es importante hacer PCR para diagnosticarlo. Este virus se puede propagar hacia los nervios sensoriales y alcanzar los nervios trigéminos, que son el principal sitio de latencia. Entonces son pacientes que van a tener el virus durante toda su vida y que usted lo maneja y ellos mejoran, pero luego ante factores de estrés vuelven y recaen. Y cada que recaen pueden generar inflamaciones conjuntivales, úlceras corneales y opacificaciones de la córnea muy severas. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico y tener estos pacientes estables y en un buen hábitat. Muchas de estas úlceras, cuando ya son crónicas, no llegan dendríticas como las que les mostré. Son pacientes que vienen con queratitis severas, con adelgazamiento de la córnea, con formación de secuestros corneales y vascularización y opacificación tan densa que se puede afectar el eje visual. Estas fotos son de libro y son fotos muy características de las úlceras corneales dendríticas en gatos, pero no siempre pasa así. Muchos llegan así a consulta. Por eso es importante que usted haga una buena anamnesis, que verifique los antecedentes del paciente. En estos pacientes, aparte de hacer el diagnóstico a través de la citología, a través del PCR y descartar el herpes virus, es importante que usted, una vez tenga claro esto, maneje antivirales tópicos, trifluridina, hidroxuridina o ganciclovir, mandados a preparar magistrales o el de uso humano, porque desafortunadamente hace muchos años el veterinario lo descontinuaron. Esto nos ayuda a frenar la replicación del virus, aunque él va a seguir latente en los ganglios, pero para evitar la sintomatología, mantener el sistema inmunológico de ese paciente en buenas condiciones. Hay algunos que mandan en Gistol para mantener ese sistema inmunológico equilibrado, pero la L-licina, si bien no ayuda como tal a frenar la replicación del virus, sí es un coayudante en esas fases agudas, disminuyendo la frecuencia de los brotes en esos gatos. Y el manejo del estrés, un paciente que se estresa porque llegó una visita a la casa es un paciente que si tiene el virus se va a activar. Un paciente que se estresa porque lo llevó a peluquería, a guardería, porque llevó un animal nuevo a la casa, es un paciente donde el virus que tenía dormidito se va a activar. Estos pacientes ojalá tengan una nutrición equilibrada, un ambiente tranquilo, disminuyendo todos estos factores de estrés para disminuir los brotes. Es así como usted tiene que tener claro que no todas las úlceras corneales son por traumas y que una úlcera dendrítica simple por un herpes virus en un segundo brote se le puede complicar con un secuestro corneal y con una perforación. Lo mismo que las úlceras en perros que se pueden complicar por entropión, distiquias, cilios ectópicos, infecciones secundarias, lagoftalmo, deficiencia de la película lagrimal. Y recuerden que la terapia quirúrgica no va a excluir la terapia médica, que cuando tenemos una úlcera profunda necesitamos cirugía, pero que debe continuar con tratamiento médico. Entonces, las úlceras corneales, ¿qué hacer para evitar complicaciones? Localizar la causa y corregirla. Mirar que no haya un cuerpo extraño, cauterizar el cilio ectópico, sacar el cuerpo extraño, mejorar la película lagrimal, corregir el entropión, corregir el ectropión, lo que usted encuentre en ese paciente. Así va a evitar que se complique. Pero igual necesitamos tratamiento. Vamos a tener antibiótico tópico tipo ciprofloxacina, tipo tauramicina, tipo moxifloxacina para evitar la contaminación secundaria. ¿Con qué frecuencia? Dependiendo de lo que tenga el paciente, del tipo de lesión, cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. En úlceras derretidas y contaminadas por pseudomonas necesitamos gotas incluso cada 2 horas. El uso de collar isabelino es indispensable. Es que mi perro es muy juicioso, sí señora, pero le duele y el reflejo es rascarse. Eso no es negociable. Hay que evitar un autotraumatismo en estos pacientes. Clasifique la úlcera para saber si es una úlcera superficial, si es una úlcera complicada, si es un paciente que requiere hospitalización, que requiere tratamiento intensivo o que requiere cirugía. Utilice coayudantes, si bien puede utilizar lágrimas artificiales a base de hialuronato y de condroitin para facilitar la migración de queratocitos, puede utilizar suero autólogo, suero heterólogo para favorecer la migración de fibroblastos y de plaquetas
y que cicatrice más fácil. Puede utilizar etato disódico en esas úlceras que están con bastante licuefacción, en esas úlceras que están asociadas a distrofias corneales calcáreas. ¿Por qué? Porque esas úlceras se pueden complicar en un momento con contaminación secundaria. Usted puede tener hoy una úlcera corneal superficial con un grado de inflamación moderado, que mañana ya va a tener un hipopión y un adelgazamiento corneal porque se contaminó con pseudomonas, que al tercer día hay una licuefacción de esa córnea de tal punto que va a llevar a una perforación corneal y a un deterioro de todas esas proteínas. Entonces, esas úlceras derretidas y esas úlceras en milting con contaminación secundaria con pseudomonas por uso de dexametasona, por uso de prednisolona, por contaminación secundaria por el pliegue nasal, no las queremos, hay que tratar de evitarlas. Y esas úlceras, si bien podemos manejar tratamiento intensivo, también podemos manejar tratamientos a base de cross-linking, que lo hacemos con un equipo especial de fotocurado y con riboflavina, que nos va a ayudar a matar todas esas colagenasas que están derritiendo la córnea, a frenarlas y a engrosar esa córnea para evitar que termine en perforación corneal. Pero para no tener que llegar a un cross-linking, haga un diagnóstico oportuno, maneje el antibiótico adecuado, no use esteroides y favorezca el proceso de cicatrización con todos los coayudantes. ¿Para qué? Para evitar que ese ojo se complique y se perfore y que el proceso de cicatrización sea lo más mínimo posible para que no se afecte ese eje visual y no se afecte la visión del paciente. Aquí les dejo algunos artículos sobre el cross-linking que son bastante interesantes, que es una de las técnicas que utilizamos en este tipo de úlceras derretidas, precisamente para evitar la complicación, porque vamos a permitir que esas fibras de colágeno tengan nuevos enlaces, haya una nueva reorganización. Utilizamos riboflavina de tipo oftalmológico. Hay dos tipos de soluciones, tanto hipotónica como isotónica. Y con esto ayudamos a evitar que estos pacientes terminen con el ojito perforado y frenamos ese deterioro asociado a la licuefacción de las colágenasas. Bueno, doctores, esto era lo que tenía para hoy. Para mí siempre va a ser un placer hablar de oftalmología. Son espacios corticos, pero que trato de resumir gran parte de la información en una horita, no para que se llenen de información, sino para que cojan lo más importante y lo puedan poner en práctica. Además, porque muchos de los errores en el diagnóstico es por desconocimiento. Si usted no conoce una patología, usted no la va a diagnosticar y puede pasar desapercibida. Y tan solo con fluoresceína y con un oftalmoscopio, usted puede saber la profundidad de la lesión y saber que puede tener otro tipo de alteraciones que pueden estarlas complicando. Entonces, esto era lo que tenía preparado. Voy a dejar de compartir pantalla para mirar a ver si tenemos preguntitas. Bueno, doctora, muchas gracias por esta mega ilustración. Yo creo que sin duda el mensaje es que a pesar de que el ojo se vea terrible, no hay que procurar ofrecer las múltiples opciones que ya pues se han expuesto. Obviamente ya se complementará con los artículos que se compartirán pues a los estudiantes. Pero bueno, muchas gracias por toda esta orientación. Voy a pasar a leer unas preguntitas. Bueno, por lo menos hay una de la doctora Stephanie Chávez que nos consulta. Recomienda el uso de epitalizante ocular de la marca Holiday que contiene caseína hidrolizada, vitamina A, vitamina E, palmitato y acetato. Yo personalmente no lo uso porque algunos pacientes han tenido algún tipo de irritación. Si se dan cuenta, el vehículo es un poquito pues oleoso. Entonces todo esto que es en gel, cuando hay una úlcera corneal, genera mayor irritación. Entonces los pacientes suelen irritarse la conjuntiva significativamente y frotarse bruscamente. Entonces
Personalmente, pues no lo utilizo y prefiero utilizar el suero heterólogo o autólogo, obviamente preparado en buenas condiciones, que no solamente nos va a ayudar a tener factor migrador plaquetario de fibroblastos, sino que también favorece la migración de los queratocitos y el proceso de repitelización. Perfecto. La doctora pues comentó que hay múltiples etiologías y está claro que pues el reto está en buscar la causa en algunas ocasiones. De repente me dio la impresión que por la casuística que recibe la doc, lo que son las anomalías de pestaña, las disquiasis, los cuerpos extraños, parece ser como lo más común, como que lo más obvio, pero de repente dentro de los pacientes que usted ha recibido, ¿cuál ha sido de pronto las etiologías más retantes de identificar, ¿sí? O sea, ya nos habló de algunos pacientes con Cushing, con algunas endocrinopatías, con algunas enfermedades sistémicas, pero ¿cuál ha sido ese paciente que le costó mucho trabajo definir el origen de una lesión tipo ulcerante? Pues no, en realidad, mira, la mayoría de pacientes me llegan ya complicados porque de hecho para eso estoy yo. A mí no me va a llegar una úlcera corneal superficial que un médico generalista o internista puede manejar. Pero la mayoría de pacientes que llegan complicados es precisamente por deficiencia del diagnóstico. Yo he tenido pacientes que me dicen, llevamos 2 meses con tratamiento, que ya llegan perforados y que cuando le aplico una gotita de anestésico y volteo el párpado hacia arriba, está lleno de arenilla. Entonces, cada que el paciente parpadeaba, la arenilla que se trajo hace 2 meses del mar, del parquecito donde jugaba con los otros perros, le quedó ahí rozando, entonces tenía múltiples lesiones puntiformes asociadas a la arenilla, que con un simple lavado a nivel del tarso se hubiera solucionado. He tenido pacientes que han llegado con cuerpos extraños en el tarso, con aguijones de abeja incrustados en el tarso. Entonces yo pienso que casos son muchos, pero lo más importante es hacer una muy buena exploración, porque es que si una úlcera no le cicatrizó en el tiempo estimado, es porque algo está pasando. Y en los braquicefálicos, con estos ojos tan expuestos, ojalá todos antes del año, sobre todo con este megabléfano, les pudiéramos hacer cantoplastia. Yo soy fan de hacerles cantoplastia antes de que se compliquen con una queratitis pigmentaria, con una úlcera perforada, con un montón de patologías que, bueno, ya eso es otro tema a tratar del síndrome braquicefálico y sus problemas oculares. Perfecto. Cuando la doctora mencionó el uso de las membranas de colágeno bovino, em, digamos que tanto recurso hay que disponer por parte del dueño para eso. ¿Es muy costoso, es prohibitivo o simplemente es fácil de acceder a él pues para opción de tratamiento? No, no es prohibitivo. De hecho, pues es una de las cirugías que yo con más frecuencia hago. Yo puedo colocar al mes 7, 8 implantes de membrana si es que no son más. Yo creo que muchos más, hasta 12 en un solo mes, porque son pacientes que llegan perforados. De hecho, tenemos varios tipos de membrana. Tenemos la membrana amniótica de equino, la submucosa de intestino de suino, la de colágeno de bovino, tenemos la de amniobet, que es amniótica pero liofilizada, y me falta una que es la de cápsula renal de equino. No son prohibitivas, se consiguen, ya vienen listas, son de grado oftalmológico, que sí hay que tener experticia quirúrgica, tener un microscopio, las suturas que colocamos son 9, 10, 0, preparar bien la córnea, pero no son prohibitivas. De hecho, son herramientas muy asequibles para colocar y salvar los ojitos. No valen poco, tienen un valor significativo, pero es un valor que te lo digo, que se puede acceder a él y que con mucha frecuencia. Una membrana de submucosa de colágeno de bovino de 200 micras puede estar alrededor de, que te la traigo de España, entonces más o menos son 200 euros. 200 € la membrana, pero tú de una membrana puedes sacar, yo las corto con punch, que dependiendo del punch que utilices, generalmente son de 8 milímetros, pueden salir de una membrana 4 redondelas para 4 perforaciones. Si es un caballo, pues me voy a gastar una sola.
Y si es un paciente con una lesión muy grande, pues voy a colocar dos, pero no son prohibitivas y salvan ojos y bastante. Perfecto. La semiología importante y también conocer que hay opciones múltiples, o sea, no quedarnos con que de pronto la sensación es que ofrecer muy pocas opciones para recuperar a los pacientes. Por acá hay una preguntita de la doctora Gema Pereira que me gustaría que de pronto, no sé si la replantee porque yo la leo y no la entiendo. ¿Qué opina de A los ver, tratamientos para úlcera corneal simple y complicada ya en su caja? No entiendo a qué se en mi refiere. casa. A ver, dice, hola doctora, ¿qué opina de los tratamientos para úlcera corneal simple y complicada ya en su caja? Debe ser en su casa. Es- En México, en KIC, no, ella está hablando, en México el doctor García tiene unos kits para úlceras corneales simples, para úlceras corneales complicadas en Oftalvet. Ellos tienen entonces viene la caja para úlceras corneales simple, entonces le trae antibiótico, analgésico y lubricante. Y para úlceras corneales complicadas, entonces ya le tiene otros dos tipos de antibiótico, incluso ellos allá tienen la ventaja que tienen cloranfenicol, nosotros acá en Colombia, yo traigo el tabú de México, el cloranfenicol de México, porque aquí no lo hay, y a eso es lo que ella se refiere. Entonces, yo no estoy diciendo que las cajas sean malas porque no, para nada, no lo son, pero yo soy un poco más conservadora. Si tú te das cuenta, esas cajas que venden en México traen diclofenaco, que es un antiinflamatorio no esteroideo, como analgésico para las úlceras corneales superficiales que duelen mucho. Yo, Sandra Acevedo, he tenido malas experiencias y hay artículos que lo replantean porque los antiinflamatorios no esteroideos a largo plazo pueden retrasar el proceso de cicatrización. Entonces, son criterios diferentes. Yo admiro, el doctor García fue profesor mío y lo admiro mucho, pero yo, por ejemplo, no utilizo los antiinflamatorios no esteroideos porque no he tenido buena experiencia. Entonces, hay cajas que ya vienen listas, que son las que venden en México, y a eso es lo que ella se refiere. Eh, y que le puede servir al médico generalista. Tengo una úlcera superficial, aquí tengo la cajita con los tres medicamentos para que los utilice. Yo prefiero ser más conservadora y son puntos de vista diferentes y criterios diferentes según la experiencia de cada doctor. Perfecto. Bueno, por aquí la doctora Paola Córdoba nos pregunta ¿dónde conseguí la riboflavina para usarlo en el cross-linking? La riboflavina la puedes conseguir con los laboratorios de AJL, que son los que distribuyen riboflavina, membranas de colágeno, lentes intraculares. Perfecto. Bueno, mientras de pronto otro colega se anima a hacer alguna preguntita, yo quería consultar, Doc, si bien hay que hacer un esfuerzo grande por rescatar el ojo, ya digamos con los múltiples métodos que se han expuesto, ¿usted hasta qué punto dice, mire, ya aquí es mejor en nuclear? O sea, también hay que tomar esa consideración, sacando a un lado el tema económico, porque supondré que una barrera para algunos propietarios puede ser el costo, el animal difícil de manejar, porque hay pacientes agresivos, muy complicados para adherirse al tratamiento, pero hasta qué punto usted dice, mire, ya mejor en nuclear. Bueno, para mí la enucleación es la eutanasia del ojo. Entonces, cuando yo defino enuclear un ojo, es porque es un ojo no visual, es un ojo doloroso, es un ojo que no ha tenido respuesta al tratamiento médico o quirúrgico. Entonces, ahí definitivamente lo sacamos. Pero si yo tengo un ojo que tiene deslumbramiento, que con un implante puede ver, yo no voy a nuclear ese ojo. Yo lo voy a querer salvar. Ahora, no tienen dinero para el implante. Hagámosle un colgajo pediculado. Se ahorran los 200 € del implante y cojo la misma conjuntiva del paciente y hago un colgajo pediculado o hago una plastia en puente. Obviamente la cicatriz y el proceso de reparación va a ser diferente, pero hay otro tipo de alternativas que podemos hacer. Perfecto. O sea, lo peor que podría pasar a pesar de las opciones es que quede la opacidad y que sea más un defecto estético que funcional. ¿Sí? No es lo peor, es una de las causas que puede pasar, pero siempre ante cualquier perforación tienes la posibilidad de que el defecto no cierre.
así pongas un implante o un colgado, porque es Mm. una úlcera contaminada, porque es un paciente que cicatriza mal, porque es un propietario desjuiciado que no aplica las gotas y que hace que el ojo se contamine, o porque el perro es agresivo y los movimientos bruscos de la cabeza no te van a ayudar porque va a haber desgarro en una córnea que ya está dañada. Entonces siempre vas a tener esa posibilidad. Pero son malos ojitos que salvamos. Te lo digo que son contadas las enucleaciones que yo hago, que sí las hago porque hay momentos en los que tengo que hacer, pero que si tengo un propietario que me lo permita, yo voy a tratar de salvar ojos. Y la verdad es que a mí me llegan la mayoría de urgencias. A mí nunca me va a llegar un paciente con una úlcera simple. Yo estoy en Medellín, en una unidad y en un centro integral de oftalmología, donde yo atiendo la mayor cantidad de pacientes complicados de las otras clínicas. Perfecto. Bueno, por el momento en el chat no veo más preguntitas y en la caja de preguntas de la plataforma tampoco veo otras consultas. Entonces asumiríamos que ya pues damos por concluida pues la sesión de preguntas y de retroalimentación. Igual, colegas, por favor, cuando vayan a estudiar el material nuevamente, en caso de que haya alguna inquietud adicional, recuerden disponer de los canales que ya ustedes conocen para que la doctora nos pueda retroalimentar en caso de que hayan otras preguntas más adelante. Bueno, doctora, muchas gracias. Muy fructífera esta sesión, muy interesante. Nos veremos entonces el miércoles. Creo que tenemos nuevamente la sesión de urgencias oftalmológicas. Entonces, sin duda, seguiremos aprendiendo bastante de este temario. Muchas gracias por acompañarnos y colegas también, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego. Hasta luego.